Buenas tardes o buenos días, depende de dónde estén conectados. Nada, simplemente en nombre de Casa Asia daros la bienvenida a este segundo webinar titulado La revolución de la inteligencia artificial en China, que es el segundo webinar del ciclo que organizamos ya hace 6 años, el ciclo de conferencias y estudios globales de Asia Oriental, que organizamos con el máster universitario en estudios globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona y en colaboración con el Grupo de Investigación Gregal y el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental CERAU de la UAB. Bueno, dar las gracias como siempre a las personas que lo han coordinado, en concreto el doctor Blai Warné, el doctor David Saurí, del máster de Estudios Globales de Asia Oriental de la UAB, a todos los participantes en estos webinars, ponentes. Son tres, este es el segundo, como os decía, hace justo un mes, el 28 de abril, abríamos con el primer webinar titulado La globalización de la economía surcoreana, el caso de Europa y España, que fue a cargo del Ramón Pacheco, el experto en Corea. Y el próximo webinar será en junio y llevará como título La traducción de libros japoneses en España, circulación literaria e imágenes culturales. Nada, reiterar mi agradecimiento a los ponentes de hoy, que va a pasar a presentar el doctor Blai Warné. Así que yo, sin más dilación, Blai, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín. Un placer, como siempre, volver a estar con todos vosotros y vosotras. Saludos desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos en la sexta edición de este webinar. Nos hace muy felices poder seguir renovando esta colaboración con Casa Asia y contribuir así también a la transferencia del conocimiento, a la diseminación del conocimiento desde la universidad a la sociedad. Hoy tenemos una conferencia centrada en China. Como bien nos comentabas, el mes pasado tuvimos una conferencia centrada en la economía coreana, surcoreana, y el mes que viene tendremos una conferencia centrada en cultura, en literatura. Trabajaremos Japón, pero también Corea, así que estamos teniendo un ciclo en el que estamos cubriendo tanto China como Japón, como Corea, y aspectos culturales, económicos, políticos. Bien, es de todo eso de lo que hablamos en nuestro ciclo de estudios globales de Asia Oriental y también en nuestro máster universitario en estudios globales de Asia Oriental. ¿Por qué? Porque, como todos y todas sabemos, Asia Oriental es una de las zonas más dinámicas de todo el planeta. Y lo es tanto por su volumen productivo como por los flujos financieros, económicos, las inversiones que disemina en todo el mundo y, por supuesto, también por su impacto cultural a través de las manifestaciones de las industrias culturales, de las industrias creativas. Es de todo esto de lo que tratamos en este ciclo de webinars en Estudios Globales de Asia Oriental y es de todo esto lo que tratamos en nuestro máster. Y lo hacemos desde la Universidad Autónoma de Barcelona porque llevamos más de 30 años trabajando estas dinámicas globales desde Asia Oriental. Empezamos ya en los lejanos años 80, a finales de los 80, cuando empezamos con la enseñanza de la lengua china y la lengua japonesa. Poco después incorporamos el coreano y fue en la década de los 90 cuando realizamos las primeras actividades académicas. Entrados ya en los 2000, se consolidó, cristalizó toda esta masa crítica con los primeros grupos de investigación, los primeros proyectos y los programas de estudios. Y aquí es importante destacar el grado en estudios de Asia Oriental, un grado en el que durante 4 años nos centramos en el conocimiento intensivo de Asia Oriental desde la orientación de los estudios de área, los estudios regionales, y esto es el conocimiento de la política, de la economía, de la lengua, de la cultura de Asia Oriental, China, Japón y Corea. Tras más de 15 años impartiendo este grado, nos dimos cuenta de la necesidad de lanzar un máster como el máster en estudios globales de Asia Oriental, que combina el enfoque tradicional de los estudios regionales, los estudios de área que acabo de mencionar, este conocimiento intensivo de una región determinada del planeta, en nuestro caso Asia Oriental, China, Japón, Corea, combinar esto con el paradigma emergente de los estudios globales. ¿Por qué? Porque el mundo en el que estamos ya no es el mundo en el que podemos definir áreas regionales de un modo delimitado, concreto, de un modo discreto, en el que podemos reconocer determinadas áreas del planeta. Es un mundo en el que, en este caso, Asia Oriental se ha desbordado, un mundo en el que las relaciones transnacionales, los contactos transfronterizos son los que definen la realidad contemporánea. Y es de esto de lo que tratamos en este ciclo de estudios globales y es de esto de lo que tratamos en nuestro máster.
De hecho, tratamos tanto de las inversiones económicas y de todo lo que tiene que ver con el movimiento económico, por ejemplo, desde China como segunda potencia del mundo, Japón como la cuarta, la nueva ruta de la seda, o por supuesto el impacto medioambiental de lo que significa también el desarrollo de Asia Oriental, los retos poblacionales, los retos demográficos, los retos productivos también que se plantean, el impacto ambiental y también todo aquello que tiene que ver con la circulación cultural desde Asia Oriental. Pensamos aquí en las industrias culturales, en el K-pop, por supuesto, en el manga, en el anime, cómo renuevan nuestros imaginarios y cómo, de hecho, construyen nuevos referentes culturales desde esta nueva zona, desde Asia Oriental, desde donde gravitan las influencias del planeta en la actualidad. Hablamos de todo esto, hablamos de economía, hablamos de cultura y hablamos de política también y de la necesidad de valorar Asia Oriental y reivindicar un papel como jugador de peso en las relaciones internacionales. Bien, Asia Oriental es, por tanto, nuestro referente para poder analizar el mundo contemporáneo y las complejas interacciones económicas, sociales, políticas en torno al cual gravita la realidad en la que nos encontramos. Y es de esto de lo que hablamos también en nuestro máster universitario en estudios globales. Si me permitís, muy rápidamente comparto pantalla y junto con mi compañero, el profesor Just Castillo, os podemos presentar rápidamente cómo se organiza nuestro máster para que sepáis también qué es lo que, de hecho, os podéis encontrar si estáis interesados, interesadas en nuestro máster. Así que doy la palabra a mi compañero, el doctor Just Castillo, para que nos hable brevemente de cómo orientamos el máster. Adelante, Just. Bueno, muchas gracias, Blay. Un placer estar aquí de nuevo en este webinar. Mira, yo os voy a dar ahora, como dice mi compañero Blay, unas pinceladas un poquito más concretas sobre la estructura de nuestro plan de estudios, que podéis consultar pues, en esta web que estáis viendo, la página web del máster con todo detalle. Mirad, este máster se trata de un título oficial, es un máster oficial de 60 créditos ECTS, que se cursa en un único año académico, y tener en cuenta que al tratarse de un máster oficial da acceso a estudios de doctorado para aquellos que más adelante pues quizá quieran continuar con una trayectoria investigadora. En cuanto a las lenguas de docencia, el máster combina clases en español y clases en inglés, aproximadamente en una proporción del 50%. No exigimos al hacer la matrícula ningún certificado específico de inglés. Naturalmente, el inglés pues, forma parte del trabajo habitual y cotidiano de un posgrado de estas características, sobre todo pues, por la bibliografía, por algunos contenidos docentes, pero nosotros no pedimos una acreditación formal. Se entiende que tendremos que saber inglés para poder cursarlo. Tampoco exigimos conocimientos previos ni de chino, ni de japonés, ni de coreano, puesto que pues, bueno, el máster trata sobre la proyección de esta región en el mundo, que generalmente es algo que se produce o tiene lugar en inglés. Si vamos ahora a la estructura de los módulos, permitidme que siga esta estructura. Veamos primero la parte obligatoria del máster, que se organiza en los siguientes módulos. En el primer semestre los estudiantes cursan 2 obligatorios de 10 créditos. El primero es Geopolítica, Economía y Medio Ambiente, donde se trabajan pues, dinámicas geopolíticas, económicas, ambientales de la región en relación con el resto del mundo, China, Japón, Corea, tensiones regionales, flujos económicos, cuestiones como cambio climático, grandes retos globales, etc. El segundo, en el primer cuatrimestre, es productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales, también de 10 créditos ECTS, más vinculado al ámbito de la cultura, humanidades, cultura popular, literatura, medios, industrias creativas, identidades transnacionales. Ya en el segundo cuatrimestre nos encontramos con el módulo obligatorio de Política y Sociedad de Asia Oriental, también de 10 créditos, que se centra en sistemas políticos, instituciones, procesos sociales, desigualdades, sociedad civil, movimientos sociales, diversidad, todo este tipo de cuestiones en los tres países o ámbitos. Además, hay un módulo obligatorio de carácter anual, estudios de caso, de 9 créditos en este caso,
con una orientación más práctica. Y la idea en este módulo es aplicar los contenidos de los módulos que hemos visto ahora hace un momento a casos más concretos y trabajar pues, con ejemplos reales desde una perspectiva social, política, económica, cultural, medioambiental, etc. Y a esto se le suma el trabajo de fin de máster de 15 créditos, que es también una parte central del programa. Es un trabajo individual tutorizado por uno de los profesores del máster, en que cada estudiante desarrolla de manera autónoma un proyecto de investigación y mediante el que puede construir un perfil académico profesional más aplicado, más perfilado a un ámbito concreto de interés. Blay, si volvemos a la parte superior del plan de estudios, veremos o podemos hablar brevemente de los 6 créditos optativos. Las optativas permiten salir un poco de este núcleo más estricto de los estudios de Asia y conectar con otros ámbitos, aunque manteniendo pues, esta mirada desde la región, como la movilidad, el transporte del territorio, el turismo, el planeamiento urbano o los sistemas de medios comparados. Bueno, por último, creo que tenemos que hablar también o destacar el perfil del profesorado de nuestro máster. Creo que es muy relevante señalar que contamos con profesorado especializado en los diversos ámbitos: geografía, política, antropología, sociedad, cultura, relaciones internacionales, estudios culturales, comunicación y todos estos ámbitos que tratamos. Buena parte del profesorado tiene una trayectoria directamente vinculada a la región, con estancias prolongadas en China, Japón, Corea. Contamos también con profesorado nativo, con una experiencia académica muy estrecha, muy amplia y muy vinculada a la región. Como decía al principio, tenéis toda esta información con mucho más detalle en la página web del máster. Y simplemente recordaos que si estáis interesados, estamos ahora mismo en plazo de preinscripción abierto, estamos en el segundo plazo y podéis hacer vuestra solicitud de preinscripción hasta el 30 de junio. Así que, bueno, si estáis interesados, os animamos a enviar vuestra solicitud cuanto antes, ya que, pues bueno, son plazas limitadas y en este caso cuanto antes mejor. Y esto es todo por mi parte. Blay, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Jus. Pues, sin más dilación, vamos a presentar a nuestro ponente y también a la persona que nos ayudará en la moderación de este webinar. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Javier Borràs, al investigador Javier Borràs Arumi, del CIDUB, del Barcelona Center for International Affairs. Javier Borràs es investigador, es especialista en China, es investigador en tecnología, geopolítica y China del CIDOB, de este think tank, Barcelona Center for International Affairs, y es profesor de economía en la Universidad La Salle. Ha trabajado en IES Business School, en la Comisión Europea y en la agencia EFE en Beijing. Ha escrito para medios como El País, Ara y El Mundo y es autor del libro Roja y Gris, Andanzas y Tribulaciones de un joven corresponsal en China, publicado por Alfabeto en 2019. Nos ayudará en la tarea de la moderación del debate la profesora Irene Masdeu, que es profesora de nuestro máster, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista también en China. La doctora Masdeu es profesora de Sociedad y Cultura Chinas, tanto en nuestro máster como en el grado de Estudios de Asia Oriental, en el programa de Estudios de Asia Oriental de nuestra universidad. Es profesora lectora en nuestra universidad, en la Autónoma de Barcelona. Ha sido investigadora postdoctoral por la Chan Chin Kuo Foundation de Taiwán y ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre migración china que han dado lugar a contribuciones numerosas, como por ejemplo su participación muy reciente el año pasado en el Handbook of Chinese Migration to Europe, publicado por Brill en 2025, el año pasado. Bien, podéis plantear, por supuesto, vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras ideas en el chat. Veo que ya Irene y Javier están por aquí. Ahora daremos paso directamente a Javier porque estamos todos deseosos y deseosas de que nos comunique esta ponencia, esta presentación, este webinar titulado La revolución de la inteligencia artificial en China, que es un buen ejemplo del enfoque que queremos dar, que seguimos tanto en este ciclo de webinars de estudios globales de Asia Oriental
como en nuestro máster universitario en Estudios Globales de Asia Oriental, de esta idea de una Asia desbordada, una Asia Oriental desbordada, en este caso una China presente en todas partes y sobre todo en nuevos retos que enfrentamos a nivel global como la inteligencia artificial. Así que sin más dilación, Javier, cuando quieras, estamos con muchas ganas de escucharte y de poder participar después en el chat. Ya lo sabéis, vuestros comentarios, vuestras ideas en el chat y nos vemos después de la comunicación de Javier. Adelante, por favor, Javier. The floor is yours. Muy bien. Muchas gracias, Blay. Bueno, es un honor estar invitado tanto por la Autónoma, que es mi alma mater. No vengo de la facultad donde se hacen estudios de Asia Oriental, pero vengo de la de periodismo. Aunque es verdad que en los últimos años siempre he ido a la UAB por temas de Asia Oriental. Por tanto, ya considero un poco que soy un poco parte de vuestra facultad. Y también muchas gracias a Casa Asia, que básicamente son nuestros vecinos aquí al lado de CIDOB. Por tanto, nos vemos muy habitualmente y siempre encantado de colaborar con vosotros. Y bueno, a partir de aquí empezaré. Como ya explicaba Blay, mi ponencia va a ser sobre este caso concreto, la revolución de la inteligencia artificial en China. Y yo creo que aquí es interesante que, bueno, por un lado tenemos un tema, la inteligencia artificial, que es totalmente global, que desde hace 2 años todos tenemos vemos en los medios de comunicación, tenemos a nuestro alrededor en muchos ámbitos y también muchos de nosotros lo utilizamos cada día. Por tanto, es un ámbito global, pero tremendamente concreto e integrado en nuestras vidas. Y por otro lado, China. O sea, ¿qué está haciendo China en este ámbito de la inteligencia artificial? ¿Cómo se parece a lo que está pasando en otros lados del mundo? ¿Y qué influencia y qué rol está teniendo China en todos estos cambios tecnológicos que estamos viendo? Yo creo que aquí este caso pues también ejemplifica un poco lo que comentabais antes de la dimensión global que tienen cosas y sucesos que suceden en países concretos como puede ser China. Y un poco empezando la presentación, bueno, la primera pregunta que yo quería plantear es, bueno, ¿qué nos viene a la mente cuando hablamos de China e inteligencia artificial? Y cuando a la mayoría de personas le pregunto esto, pues la mayoría de personas lo que me responden es DeepSeek. O sea, DeepSeek ya llevamos más de 1 año desde la aparición de DeepSeek, fue lo que muchos periódicos empezaron a nombrar como el momento Sputnik de la carrera por la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos. Pero esto es un eslogan o un titular que es muy llamativo, pero me gustaría un poco a mí entrar en detalle. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué fue tan importante la aparición de este modelo de inteligencia artificial? Y un poco para entender esto, yo creo que hemos de ir un poco atrás, ¿vale? Y entender en qué momento geopolítico nos encontramos de competición tecnológica entre Estados Unidos y China. Y yo creo que para ejemplificar todo esto, un momento bastante importante es un discurso que uno de los miembros de la administración Biden, Jake Sullivan, dio en 2022. En este discurso, era un discurso largo, enfocado a esta competición tecnológica a nivel global, con China, etcétera, pero en un momento Jake Sullivan dijo esta frase que leo a continuación. En cuanto a controles de exportación, tenemos que revisar la premisa histórica de mantener ventajas, y aquí subrayo, relativas sobre los competidores en ciertas tecnologías clave. Dada la naturaleza fundamental de ciertas tecnologías, como los chips lógicos o de memoria avanzados, debemos mantener una ventaja tan grande como sea posible. Vale, esta frase parece un poco abstracta si no doy un poco de contexto. Pero yo creo que lo fundamental aquí es esta palabra, ventajas relativas, y lo del final, una ventaja tan grande como sea posible. Tradicionalmente, antes de este discurso, sobre todo cuando Estados Unidos pensaba en su carrera tecnológica con China, lo que buscaba básicamente era ir por delante de China en la mayoría de tecnologías. O sea, mantener esta ventaja relativa. Lo importante es ir por delante. Ese es el punto central de la estrategia. Aquí vemos un cambio, porque no es simplemente ir por delante, es conseguir la mayor ventaja posible. O sea, estar por delante en los términos absolutos más elevados que se pueda. ¿Cómo se consigue esto? Y eso Sullivan lo elaboraba en el discurso. Por un lado, con innovación en Estados Unidos, apoyando en política industrial,
diferentes mecanismos para ser mejores en tecnología en Estados Unidos. Un poco la zanahoria que les puedes dar a las empresas americanas para innovar. Pero por otro lado, no solo era utilizar la zanahoria, sino también era utilizar el palo contra China. Para conseguir esta ventaja absoluta, el tema es que no solo se debía depender de los avances en innovación de Estados Unidos, sino que también se tenía que intentar, por diferentes mecanismos, ralentizar todo lo posible el desarrollo tecnológico de China, especialmente en áreas como los chips o la inteligencia artificial. ¿Qué pasó en ese contexto? Pues para entenderlo un poco, entremos un poco en lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? A nivel muy general. Pero eso es importante para entender un poco las políticas que Estados Unidos empezó a imponer contra China en este ámbito para ralentizar su desarrollo. La inteligencia artificial, para entenderlos a nivel simple, necesita tres cosas. Algoritmos, computación, todos los centros de datos que vemos que están construyendo alrededor del mundo, los chips, todo esto es el poder computacional. Es un poco la infraestructura y la gasolina que necesitas para que los algoritmos funcionen. Y finalmente tienes los datos. O sea, para que un algoritmo funcione necesitas unos inputs y estos inputs son datos que se pueden recoger de poblaciones, de industrias, de muchos ámbitos. ¿Vale? Lo que hemos visto recientemente, sí, en los últimos años, porque en los últimos años es cuando hemos visto este gran avance de inteligencia artificial, es lo que muchos estudiosos de la inteligencia artificial llaman la bitter lesson, la lección amarga. ¿Por qué se llama la lección amarga? Porque lo que han descubierto en los últimos años es que lo que ha hecho avanzar más a la inteligencia artificial no ha sido el ingenio humano en creación de algoritmos más complejos, descubrimiento de nuevas técnicas o innovaciones a través de la capacidad humana, sino básicamente más capacidad en chips, en centros de datos, en fuerza bruta de computación. Básicamente, cuanto más chips avanzados añades a las capacidades de la inteligencia artificial, más mejoras consigues. Y este es el mecanismo que ha conseguido que hace 2 años tuviéramos esta nueva ola con ChatGPT, con otros modelos de inteligencia artificial. El cambio fundamental ha sido esta capacidad muy avanzada de computación, ¿vale? Uno de los 3 pilares que he comentado antes, algoritmos, computación y datos. La computación es un pilar fundamental y vemos que ahora mismo es el pilar más importante que ha permitido este avance de la inteligencia artificial. Y esto es importante a nivel geopolítico, ¿por qué? Porque actualmente quien tiene la empresa más avanzada en cuanto a diseño de chips para entrenar y para hacer inferencias de inteligencia artificial es Estados Unidos, una empresa que muchos conoceremos porque ahora es la empresa con mayor valor económico a nivel mundial, que es NVIDIA, que empezó como una empresa en el ámbito de los videojuegos, pero básicamente ahora es la que diseña las GPUs, estos chips que servían para otras cosas antes, pero que ahora son utilizados mayormente para entrenar o para hacer inferencias. Inferencias quiero decir cuando tú haces una pregunta a un chatbot y esta pregunta va a un algoritmo y tú recibes una respuesta. Básicamente eso es una inferencia, ¿vale? Tenemos 2 mecanismos. El entrenamiento de la inteligencia artificial, la preparas para que después sea usada, y la inferencia, que es este uso del día a día en diferentes funcionalidades. Quien tiene el control de estas tecnologías, especialmente de NVIDIA, de este diseño de chips, es Estados Unidos. Es una empresa estadounidense. Y Estados Unidos actualmente, y desde hace tiempo, desde hace décadas, lo único que no lo utilizaba habitualmente, tiene mecanismos que tienen mucho impacto y muy coercitivos en cuanto a restringir la actividad económica en el exterior. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una capacidad muy importante para imponer controles de exportaciones en diferentes productos, tecnologías. Sí puede argumentar que hay motivos de seguridad nacional. ¿Qué pasó en 2022? Un poco lo que comentaba antes con el discurso de Sullivan. Estados Unidos dijo, vale, estos chips avanzados, estas GPUs son esenciales para avanzar en inteligencia artificial. Nosotros tenemos el control de este sector porque NVIDIA
la empresa que diseña estos chips es estadounidense, por tanto, el gobierno estadounidense tiene capacidad de imponer controles de exportación a estos chips avanzados. Estos chips de NVIDIA, estos chips ya no se pueden exportar a China. Por tanto, es un mecanismo que en ese momento fue una especie de bomba nuclear económica para paralizar el desarrollo de la inteligencia artificial en China. Lo que vimos después es que Estados Unidos no solo impuso controles de exportación a China, sino que vio que, por ejemplo, lo que pasaba es que se vendían estos chips de NVIDIA a, por ejemplo, países del Golfo o países del sudeste asiático, y estos chips acababan o a través del mercado negro llegando a China, o las empresas chinas utilizaban los centros de datos, por ejemplo, del sudeste asiático para entrenar sus modelos. Por tanto, impuso todavía más controles de exportación, lo que llamó diferentes tiers, había el tier 1, 2 y 3, dependiendo del nivel de relación que tuvieran con estos países. Por ejemplo, si ese era el caso de Alemania, podía venderse fácilmente estos chips a Alemania. Si se iba al caso de Europa del Este, que eso fue bastante polémico, por ejemplo, a Polonia, eran del tier 2, por tanto había restricciones en vender estos chips a Polonia, a pesar de que ha sido un aliado tradicional de Estados Unidos. Después había diferentes países del sur global que tenían bastantes más restricciones para evitar que estos chips llegaran a China. Entonces, Estados Unidos utilizó estos mecanismos regulatorios económicos para ralentizar el avance de China, sobre todo teniendo en mente lo que llamamos la bitter lesson, que la computación es el mecanismo fundamental que ha hecho avanzar a la IA en los últimos años. ¿Pero qué pasó? Y por eso DeepSeek fue tan importante, que DeepSeek consiguió lanzar un modelo que tenía un rendimiento comparable a los que habían diseñado OpenAI, Claude, Gemini, todas las grandes empresas de IA estadounidenses. Consiguió lanzar un modelo de inteligencia artificial que tenía un rendimiento comparable usando mucha menos computación, por tanto usando muchos menos chips. Entonces aquí hubo un momento de crisis y de replantear un poco la situación, porque Estados Unidos, y de hecho muchos de los estudiosos de este ámbito, de la inteligencia artificial o los chips, tenían muy claro que aquí había una relación bastante casi causal entre tener más chips y tener modelos más avanzados. Pero de golpe en China se consiguió crear un modelo que podía tener un rendimiento comparable con mucha menos computación. Por otro lado, DeepSeek también, y esto no se habló mucho en el momento, pero ha sido un tema que después ha cogido mucha cola y que será parte de mi presentación, es que DeepSeek no era un modelo cerrado y privado como lo son la mayoría de modelos estadounidenses, sino que era un modelo abierto de inteligencia artificial, un modelo que no era exactamente un open source como conocemos tradicionalmente, pero era un modelo de lo que se llama de pesos abiertos, que hay parte de su contenido que tú no puedes acceder externamente, pero que a grandes rasgos tú lo puedes utilizar como un modelo abierto. Es decir, es gratuito, lo puedes editar. Por tanto, el primer modelo que sacaba China no solo tenía un rendimiento muy alto con menos computación, sino que además era un modelo open source, hablando en términos generales. Entonces, después de este momento DeepSeek, la pregunta fundamental es si estos controles de exportaciones que habían puesto Estados Unidos habían funcionado o no. Y aquí hay opiniones divididas. Es verdad que estos controles de exportación se empezaron a implantar en 2022 y DeepSeek apareció en 2025. Por tanto, hay algunos sectores que dicen que DeepSeek fue capaz de entrenarse con chips estadounidenses que China ya había comprado antes y que, por tanto, los controles de exportación funcionan y que si no estuvieran estos controles de exportación, China estaría todavía más avanzada. Y, en cambio, hay otras voces que dicen que no han funcionado estos controles y que, además, estos controles lo que han hecho es incentivar a China a que cree su propio ecosistema nativo de chips, de inteligencia artificial, que reduzca sus dependencias respecto a Estados Unidos y que quizá a medio y a largo plazo pueda crear su sistema autónomo de computación, de chips y ya no dependa de Estados Unidos. Que, por tanto, esta medida de los controles de exportaciones a corto plazo podía tener un impacto negativo, pero que quizá a medio y largo plazo puede ser contraproducente para esta estrategia que se buscaba. Entonces,
entrando ya en lo que es el modelo chino de inteligencia artificial, una pregunta que se hace muchas veces la gente es si ahora mismo estamos en una carrera armamentística por la IA. A veces se compara al momento de inteligencia artificial que estamos ahora con la carrera espacial, esa referencia a Sputnik que comentaba, también al momento de desarrollo de armas nucleares, pero aquí hay diferentes visiones. Y yo creo que es importante saber qué visión general se tiene en Estados Unidos sobre esta carrera por la inteligencia artificial y qué visión se tiene en China. En Estados Unidos, cuando uno escucha a los principales magnates tecnológicos, a los estudiosos de este ámbito de inteligencia artificial, incluso a las administraciones públicas o al gobierno, una palabra que se repite habitualmente es AGI, lo que en castellano es inteligencia artificial general. Es decir, ese momento en el que se cree una inteligencia artificial que supere en todas las capacidades a los seres humanos. Ese es un poco el objetivo que tienen muchos de las empresas y de los laboratorios de creación de inteligencia artificial en Estados Unidos. Crear esta inteligencia artificial general que supere las capacidades y la inteligencia generalizada humana. Por tanto, es un objetivo que todavía no se ha conseguido, pero que de alguna manera se considera que una vez lleguemos a este momento de conseguir esta inteligencia artificial general, por ejemplo, conseguiremos muy grandes avances a nivel económico, a nivel militar, a nivel científico, a nivel de innovación. Por tanto, de alguna manera, un poco caricaturizando, pero tampoco del todo, se piensa que cuando lleguemos a esta AGI, esta inteligencia artificial general, llegaremos a una especie de santo grial que solucionará muchos de los problemas que tenemos actualmente en diferentes campos de la humanidad. En cambio, en China, cuando uno lee los discursos, por ejemplo, de diferentes miembros del Partido Comunista, de empresarios del sector de la inteligencia artificial, documentos de la administración pública, los debates de expertos, no hay un enfoque tan enfocado en este ámbito de la inteligencia artificial general. A veces se menciona, pero no es el centro de la cuestión. En China, cuando uno lee este tipo de documentos, ve que hay mucho más enfoque en lo que sería la difusión de la inteligencia artificial. Aplicar la inteligencia artificial, los modelos que tenemos ahora, de manera práctica para conseguir resultados económicos, empresariales, sociales, médicos, etcétera, concretos. Coger tu modelo DeepSeek y aplicarlo al sistema de salud. Coger un modelo de otra empresa de inteligencia artificial, Moonshot, y aplicarlo en el ámbito de la educación. Es buscar estas aplicaciones concretas, esta difusión de la inteligencia artificial a la economía general. Porque se considera que de esta manera se conseguirá, ahora mismo se podrá conseguir el mayor rendimiento económico en base a la tecnología que tenemos. Y esto encaja un poco con la visión de un autor bastante importante en el ámbito de pensar cómo la tecnología afecta a los cambios de poder internacionales y a los cambios de poder geopolítico, que es Jeffrey Dean, que recientemente publicó este libro, Technology and the Rise of Great Powers. En el libro, para sintetizar, Jeffrey Dean se enfocaba en las tecnologías GPT, las tecnologías General Purpose Technology. ¿Por qué llamamos a GPT? Porque tiene referencia a estas General Purpose Technologies, tecnologías que no tienen una funcionalidad concreta, sino que sirven de infraestructura para muchas otras. Ejemplos. En las diferentes revoluciones industriales. La máquina de vapor. Pues la máquina de vapor sirvió para muchas otras tecnologías. La electricidad, también para muchas otras. Internet y la digitalización. Y ahora se piensa que la nueva tecnología GPT será la inteligencia artificial. Y lo que Jeffrey Dean ha estudiado es que en muchos casos, y mirando, por ejemplo, la transición de poder de Reino Unido a Estados Unidos, la competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quien gana esta competición no es en estos casos quien inventa esta tecnología, el primero al llegar a ella, sino quien incorpora esta tecnología en la economía general.
en mayor medida. O sea, no es simplemente el que tiene el inventor brillante que se inventa en una tecnología concreta, sino qué economía, qué país es capaz de incorporar en diferentes sectores económicos con la mayor eficiencia y la mayor rapidez este tipo de tecnología. Por tanto, lo que nos interesa en este caso es la difusión de la inteligencia artificial. Por tanto, él considera que la IA, al ser una tecnología GPT, y viendo los casos anteriores, no es una carrera exactamente, no es una carrera de 100 metros en las que cuando uno llegue, por ejemplo, a la inteligencia artificial general, será el que gane y ahí se ha acabado la partida, sino que es un maratón, un proceso a largo plazo en lo que importa. En lo que el factor fundamental es quién acaba integrando esta tecnología en la economía general y en la mayoría de sectores y consigue más rendimiento económico que beneficia a nivel político, a nivel militar, etcétera. Es una visión más a largo plazo, una visión de un maratón y de esta difusión de tecnologías. Y esto encaja un poco con la visión que se ha tenido, que puede tener matices, pero que en las décadas anteriores ha tenido China respecto a muchas tecnologías, que es que en muchos casos se ha enfocado al proceso de ir del 1 a la N, es decir, el proceso de coger una nueva tecnología y escalarla, comercializarla, conseguir que estén productos más baratos, más competitivos, pero de calidad, más que no enfocarse en el paso del 0 al 1, de la pura innovación desde cero. Es verdad que China ahora también se está enfocado del 0 al 1, pero lo interesante es que tiene una tradición y una experiencia muy fuerte en pasar del 1 a la N. Por tanto, aunque Estados Unidos quizá fuera el primero en desarrollar un modelo de inteligencia artificial muy potente, quizá puede ser China el que acabe implementándolo en la economía general de manera más eficiente. Y este enfoque de China en esta difusión práctica y extensiva de la inteligencia artificial en la economía, el gobierno ya lo ha mencionado en diferentes momentos, tanto el gobierno como el partido, en diferentes sesiones de estudio, pero también lo ha materializado en la estrategia AI Plus, esta estrategia del gobierno chino que busca integrar la inteligencia artificial en la mayoría de sectores posibles, en manufactura, en educación, en sanidad, en el ámbito de la energía. Básicamente, esta difusión, darle un impulso desde el ámbito de la administración pública y facilitarlo desde la administración pública. Es verdad y lo he planteado todo de manera bastante, entre comillas, positiva en el sentido que pueden ser capaces de implementarlo, pero recordemos que la implementación también no solo depende del gobierno, también depende de otros actores. Y es verdad que hay analistas que han comentado que esta estrategia de difusión, esta estrategia AI Plus, puede tener algunos contratiempos sin problemas. Por ejemplo, por un lado, los gobiernos locales, que al final son los que han de hacer esta implementación sobre el terreno. Ahora tenemos un problema muy importante para los gobiernos locales, que es los niveles de deuda que tienen a raíz de la crisis inmobiliaria que ha sucedido en los últimos años en China. Un sector inmobiliario del que conseguían la mayoría de sus recursos mediante el mecanismo de préstamo de la tierra a las promotoras inmobiliarias. Y por otro lado, otro actor que es fundamental en el desarrollo tecnológico, que son los inversores privados, por ejemplo, los inversores de capital riesgo, que en los últimos años también han visto cómo el gobierno implementaba regulaciones y realizaba acciones que de alguna manera han enfriado este sector de la inversión privada en este campo. Entonces, un poco más para entrar en particularidades del modelo chino, lo que hemos visto, y esto volvemos al caso de DeepSeek, pero lo vemos en la mayoría de modelos de éxito chinos actualmente, DeepSeek, QWen, los modelos de ZhiWei, los modelos de Moonshot, son modelos abiertos, son modelos de lo que se llama pesos abiertos, que como comentaba antes, no son los modelos cerrados, privados, de pago, con restricciones en el uso que tienen los modelos estadounidenses. Tampoco son exactamente de código abierto, porque, por ejemplo, uno no puede acceder y ver todos los datos en los que se ha entrenado este modelo, pero que sí que ofrecen ventajas atractivas para muchos actores. Por ejemplo, son modelos gratuitos, al ser modelos abiertos también tienen capacidad de lo que se llama fine tuning,
diríamos que es la capacidad de editar y modificar estos modelos, como sucede con los modelos abiertos, que un programador puede cambiar cosas dentro del modelo para adaptarlo a las funcionalidades que prefiere, puede hacer cambios en cosas que considere más negativas y puede leer y tener acceso a este código. Y también flexibilidad. También puede adaptar estos modelos a diferentes funcionalidades, desde un modelo que te sirva para un dron a nivel, un microdron, a el modelo que utilizamos habitualmente de LLMs, de modelos de lenguaje al estilo de ChatGPT. O sea, por ejemplo, una funcionalidad industrial. Hay más capacidad de flexibilidad en este ámbito gracias a estos modelos de pesos abiertos. Aquí hay ejemplos de diferentes empresas del sector que creo que también es interesante que no son modelos dominados por las grandes tecnológicas chinas. De hecho, hay muchas empresas como DeepSeek, Kimi, el modelo Moonshot AI con su modelo Kimi o Jibo AI, que hasta hace nada eran startups. Pero sí que hay otros modelos, por ejemplo, modelos de ByteDance o el modelo Qwen de Alibaba, que sí que vienen de empresas tecnológicas chinas y ya con largo recorrido. Cuando los empresarios chinos participan en entrevistas, y esto es un poco mi manera de ver un poco cuáles son sus estrategias, cuando un poco les hacen preguntas y los ponen un poco contra las cuerdas, lo que he visto y lo que parece es que a veces se habla de China está impulsando este modelo abierto desde el gobierno como una estrategia. Después hablaremos de que esta estrategia está beneficiando al gobierno, pero eso es muy diferente a que el gobierno sea el impulsor de esta estrategia. Cuando los empresarios chinos hablan en entrevistas, lo que dicen es que han apostado por modelos abiertos básicamente como una estrategia de negocio, porque llegaron a la... Es verdad que la carrera de IA es muy corta, son solo 2 años, pero de alguna manera ellos llegaron tarde. Llegaron a un momento que ya había en el mercado los modelos de OpenAI, de Claude, de Gemini, por tanto, y modelos que ya mucha gente estaba utilizando y que ya tenía integrados. Ellos llegaron tarde y dijeron, ¿cuál es la manera de hacernos famosos, entre comillas? ¿Cuál es la manera para que más gente nos empiece a utilizar si estamos llegando tarde y quizá no somos tan potentes a veces como los modelos americanos? Pues ofrecer este modelo abierto. Un modelo abierto que puede ser, por ejemplo, especialmente interesante para startups, para pequeñas empresas o para países en desarrollo. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como tú puedes modificar estos modelos, y a veces son modelos enfocados de esta manera, necesitan muchos menos recursos en computación, necesitan muchos menos chips, mucho menos infraestructura de nube, comparado con los modelos americanos cerrados. Y en muchos casos, estas startups, estos países en desarrollo, no necesitan los modelos más punteros, excelentes, avanzados. Necesitan modelos que en inglés se suelen llamar good enough, modelos suficientemente buenos para las funcionalidades que tienen en mente y para los modelos de negocio que tienen en mente. No hace falta que sea el modelo LLM, el modelo de chatbot que conocemos, más avanzado, sino que uno que funcione suficientemente bien, que además sea gratuito, editable, flexible y tenga poco y consuma pocos recursos de computación, pues ya funciona suficientemente bien. Por lo tanto, es un incentivo para la adopción de estos modelos. Y otro factor interesante de este sector de la inteligencia artificial en China es que es un sector que se ha desarrollado principalmente gracias a las empresas privadas e innovadoras, sobre todo a través de este capital privado. Y es interesante contrastarlo con otro sector como el de los chips, que también antes hemos mencionado que era central, que sí que ha recibido mucho más apoyo estatal, subvenciones, ayudas del gobierno. El sector de la IA es muy reciente y la mayoría ha nacido de un sector privado bastante dinámico, no de este apoyo estatal y de este enfoque del gobierno hacia este tipo de empresas. Antes comentaba que todo este desarrollo de la inteligencia artificial en China ha salido de este tejido empresarial privado, pero a la vez este éxito está teniendo, obviamente, beneficios geopolíticos y económicos para Pekín, para el gobierno chino, especialmente si estos modelos chinos fueran adoptados masivamente en el extranjero, por ejemplo, en el sur global, en el mercado europeo, etc. El gobierno chino, además, un poco combinando con el hecho de que estos modelos sean abiertos, esta capacidad de difusión e implementación que tiene China, ha decidido presentar la inteligencia artificial a nivel global
como lo que han llamado en algunas veces, entre comillas, un bien global internacional. Y esto es interesante que utilicen este concepto como más abierto, más de beneficio a nivel mundial, ese win-win que tanto les gusta a los chinos, en comparación con narrativas estadounidenses que se han centrado en la inteligencia artificial, sobre todo en la competencia con China, en esta competencia en que los modelos se han de controlar porque es un peligro si los obtienen según qué países. El tipo de narrativa que plantean ambas potencias es bastante distinto. También en algunos casos hay incluso académicos que han hablado de que al final el camino para el éxito de China puede ser una adopción significativa en el sur global. E incluso hay algún académico que ha incluso traído a la actualidad conceptos maoístas como la estrategia de rodear las ciudades desde el campo, o sea, primero conquistar el campo, lo que sería el sur global, para llegar a las ciudades que serían los países en desarrollo, Europa, Estados Unidos, un poco conseguir adopción de la mayoría global para que al final los mercados más avanzados y desarrollados, los mercados occidentales y además frecuentemente los más recelosos de la tecnología china, tengan que acabar adoptando esa tecnología por puro pragmatismo, porque la mayoría del mundo la ha acabado adoptando. Un poco la idea es esta, que si acabas dominando el mercado del sur global, puedes influir más en los estándares y en los valores de la tecnología, porque al final esa masa crítica que tendrás de usuarios a nivel internacional es la que puede acabar determinando que se usen unos estándares tecnológicos y que, por tanto, las tecnologías tengan intrincados unos valores. Eso es importante porque a veces pensamos que tecnologías como Internet son neutrales, pero, por ejemplo, la decisión de que Internet fuera un sistema abierto, pues no es una decisión natural, no es parte de la naturaleza del Internet. Podrían haber surgido Internets cerrados, Internets en silos geográficos o nacionales. Por tanto, al final, quien tiene la capacidad de influir en los estándares y en los valores de una tecnología también la acaba determinando y acaba determinando el impacto que tiene en las sociedades, en la economía y en la política. Y para poner un pero a esta posibilidad que tiene China las empresas chinas de inteligencia artificial extenderse, un tema importante, sin embargo, es que al final la mayoría de dinero y capacidad está principalmente en los países occidentales. Entonces, si estas empresas al final acaban teniendo dificultades para acceder y ser adoptadas a un nivel significativo en economías como la europea, la estadounidense, la japonesa, otras economías desarrolladas, pues pueden tener algunos problemas porque al final este modelo de open source, open weight, tiene un sentido a nivel económico a corto y medio plazo para conseguir esta adopción, pero a largo plazo es un modelo que no te genera recursos para crear un modelo de empresa sostenible. Al final, en algún momento, alguien tiene que pagar. Por tanto, un poco lo crítico ahora es ver en qué momento estas empresas de inteligencia artificial de China consiguen una difusión, un acceso y una adopción que les permita transicionar, quizá no completamente, pero en algunas partes a modelos de pago y que les sirvan para tener ingresos y ser sostenibles económicamente. Entonces, para conectar, uno de los últimos temas que quería tocar es un poco no solo mirar el sector del open source y de los modelos abiertos y de la tecnología abierta en China desde la inteligencia artificial, sino un poco más a nivel general. Y en esto me voy a basar en un texto que si alguien tiene más interés le puede servir muy bien para profundizar en este campo, que es este artículo de Kevin Xu, Chinese Open Source, A Definitive History, en el que Kevin Xu fue, si no recuerdo mal, no el líder, sino digamos, la persona encargada hace unos años de gestionar toda la infraestructura y la división de GitHub en China. GitHub es es una mezcla entre plataforma para colgar modelos abiertos de tecnología y a la vez una red social. Es una combinación de las dos, un repositorio y una red social a la vez. Puedes poner tus mensajes y a la vez cuelgas tus modelos abiertos, la gente los puede descargar, te puede hacer comentarios para mejorarlos, etc.
Y Kevin Xu conoce muy bien este ámbito del open source en China porque era el principal gestor de esta red social en el caso de China. Una cosa interesante es que, a pesar de que ahora el gobierno chino está muy interesado en el open source, y ya veremos por qué, si miramos hace una década o incluso más, el gobierno chino estaba poco interesado en lo que era el código abierto. De hecho, los actores principalmente interesados en este ámbito del open source, sobre todo eran empresas privadas. Por ejemplo, uno de los primeros que empezó a enfocarse en el ámbito de open source fue Alibaba. Y el objetivo, sobre todo para ellos, era encontrar modelos abiertos que les ayudaran a reducir sus costes, porque se dieron cuenta que dependían de ciertos programas, sistemas operativos que venían de Occidente y que en el momento en que estas empresas chinas de tecnología empezaron a tener todavía más usuarios y aumentar el número de usuarios, vieron que los números no cuadraban, que necesitaban nuevos software, nuevos modelos que fueran abiertos o que fueran propios para reducir los costes de las licencias que tenían que pagar, licencias muy altas, a empresas occidentales. Y por otro lado, lo que pasó en estas primeras etapas es que se empezó a crear una comunidad muy sólida y muy amplia de programadores chinos. Que los programadores, en muchos casos, cuando empiezan a aprender programación, lo que hacen es pues ir a GitHub, ir a estas plataformas, bajarse modelos abiertos, ver cómo funcionan, editarlos, probarlos, hacer sus cambios, contribuir para decir mejoras un poco. GitHub y estas tecnologías abiertas son el mecanismo de aprendizaje para la mayoría de programadores del mundo y también para los programadores chinos. Y también para los programadores chinos, muy importante, plataformas como GitHub eran también el mecanismo para entrar en conversación y aprender de programadores de Estados Unidos, de Europa, de Australia, de India. Era una manera de conectar con una red global de programadores que tenía sus propias dinámicas, su propio lenguaje, sus propios intereses. Era una buena oportunidad de aprendizaje para ellos. GitHub es un caso muy interesante porque ya existía en ese momento que comentaba, pero actualmente es la única, y pongo red social entre comillas porque a la vez también es un repositorio occidental que no está prohibida en China. De hecho, en algún momento el gobierno chino la ha bloqueado, ha decidido bloquearla hace unos años, y el problema es que muchas empresas tecnológicas presionaron para que la volvieran a abrir, porque muchas dependían, por ejemplo, si utilizaban tecnologías de modelos abiertos, de, por ejemplo, las actualizaciones de estos modelos que venían a través de GitHub, los programadores chinos que aprendían o utilizaban estas tecnologías también era su mecanismo para llegar a ellas. Por tanto, el gobierno chino vio que para que el sistema tecnológico del país siguiera avanzando y no hubieran grandes problemas, pues tenía que aceptar el mal menor de que GitHub siguiera activa, y lo es hasta ahora. Y como un poco como anecdótico, pero interesante, podemos decir que el que, quizá hay otro caso, pero no lo conozco yo, que el primer movimiento social planeado en una red social en China que ha tenido éxito en cambiar legislaciones ha sido un movimiento que empezó en GitHub. Fue el movimiento 996.icu, que básicamente era un movimiento que empezaron algunos programadores chinos. Básicamente crearon un nuevo foro de GitHub en el que empezaron a hacer como parodia de la situación, parodia de humor negro, de la situación que vivían muchos programadores en China, que básicamente era lo que en el momento se habló mucho del modelo 996, es decir, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Y pues decían, si trabajas de 9 a 9, 6 días a la semana, acabarás en la UCI. Por tanto, era una visión de humor negro del modelo explotador que había en algunas de estas empresas tecnológicas. Y de hecho, empezaron a poner los diferentes participantes del foro, empezaron a poner nombres de empresas tecnológicas concretas de China que tenían este modelo, listas negras de empresas, etcétera, y al final el gobierno se vio presionado y tuvo que llevar a cabo, al cabo de un tiempo, legislaciones que explícitamente dijeran que el modelo 996 estaba prohibido en el país y especialmente en este ámbito tecnológico. Entonces, en este sentido, vemos que hay una comunidad muy fuerte de desarrolladores independientes chinos que participan en estas comunidades abiertas, en GitHub y en otras, que al estar también en relación con otros programadores, también ven que
las prácticas habituales dentro de esta comunidad es que si tú has utilizado open source de otras personas, también tú has de devolver a esta comunidad. O sea, también has de colgar tu open source, ayudar a contribuir a que haya mejoras y de alguna manera ser generoso con la comunidad. Eso no solo te sirve de manera altruista para contribuir a esta comunidad global, sino también de alguna manera tú como programador y de cara a tu futuro laboral, de cara a tus opciones, si te sirve para ganar estatus tanto dentro de esta comunidad como a nivel laboral. Por ejemplo, si cuelgas un modelo abierto que es muy exitoso, tú esto lo puedes después enseñar en tu currículum para obtener una mejor posición laboral, etc. Por tanto, hay diferentes incentivos para participar en el mundo del código abierto. Había toda esta situación, pero lo que vemos es que, como comentaba antes, el gobierno chino tampoco estaba tan interesado en el momento en el ámbito del open source. De hecho, si miramos la estrategia china principal de los últimos 10 años, que se publicó en 2015, el Made in China 2025, allí no se mencionaba en ningún momento el código abierto. Era un tema que, bueno, se mencionaban muchos temas tecnológicos, pero el código abierto, el open source, no aparecía ni mencionado. No era una prioridad. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora se considera que es un tema relevante? Pues principalmente por un motivo muy importante, que fueron las sanciones, y aquí volvemos a la geopolítica, las sanciones de 2019 contra Huawei por parte del gobierno estadounidense. Lo que se vio con estas sanciones es que lo que comentaba al principio, por ejemplo, es que Estados Unidos impuso controles de exportaciones a los chips estadounidenses. Por tanto, de alguna manera es un control de exportación a una cosa física, a un chip. Pero también estos controles de exportaciones y estas listas negras y restricciones que puede imponer el gobierno estadounidense también afectan al ámbito virtual, al software, a los sistemas operativos, a todos los programas digitales que se creen y sean propiedad de una empresa estadounidense. Por tanto, en estas sanciones contra Huawei, por ejemplo, el problema que tuvo Huawei es que no podía acceder a todas las aplicaciones vinculadas al sistema Android, que básicamente eran esenciales para que cualquier persona utilizara su teléfono móvil si utilizaba un sistema operativo Android, que es el que utiliza la mayoría de teléfonos, al margen del caso concreto del modelo de Apple. Entonces el gobierno chino se dio cuenta de que tenía esta fuerte dependencia del software estadounidense y especialmente de software que era privado de una compañía estadounidense que por tanto podía ser sometido a controles tecnológicos. Y por tanto lo que pasó en ese momento, Huawei en 2019 era el principal vendedor de smartphones a nivel internacional y cayó varias posiciones y cayó muy importante en este mercado porque perdió este acceso a Android y a todos sus productos asociados. Entonces, de golpe, el gobierno chino dijo, vale, Huawei creará su propio modelo de sistema operativo, pero tenemos que desarrollar alternativas locales. Y vieron que una manera para defenderse geopolíticamente de estos ataques era apostar por el código abierto. ¿Por qué? Porque el código abierto, estos modelos abiertos, no son propiedad de una empresa. Son creados por una empresa, pero hay un acceso libre a ellos. Por tanto, no están sujetos a estos mecanismos de control que tienen las tecnologías que son privadas y cerradas. Por tanto, de alguna manera, apostar por el código abierto te protege de estas coerciones externas geopolíticas a nivel tecnológico. Entonces, lo que vemos es que en 2021, después de este 2019 y en comparación con la Made in China 2025 que se publicó en 2015, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, en un nuevo documento que sacó, mencionaba 27 veces el código abierto, el open source, en este plan estratégico que publicó en 2021. Por tanto, el open source se convirtió en un asunto central. Pero lo que ya hablábamos, lo interesante es que China, antes de este interés del gobierno, ya contaba con una sólida base de talento enfocada en la inteligencia artificial y en el código abierto. Lo que pasa ahora es que el gobierno se ha enfocado en este ámbito y, por tanto, lo considera como un ámbito central y muy importante para el desarrollo económico y para el futuro y la protección geopolítica del país. Lo que vemos es que estos últimos modelos, y un poco para cerrar, estos modelos de inteligencia artificial de OpenWave
se han creado básicamente por esta capacidad de ingenio y talento de esta comunidad de desarrolladores. Por lo tanto, esto ha salido un poco de abajo arriba, de estas startups, de estos actores de programadores, empresas privadas, fondos de inversión, etcétera, que han creado estas nuevas startups de inteligencia artificial que están proliferando en China. No ha sido como otros sectores que han tenido un apoyo muy alto durante años con subvenciones, con apoyo del gobierno, con empresas estatales, etcétera. Esto ha salido un poco de este sector muy dinámico privado que existe en China de desarrollo de tecnologías abiertas y de tecnologías abiertas de inteligencia artificial. Entonces, un poco la pregunta que yo creo que es interesante y con la que podemos cerrar es que, bueno, después de DeepSeek, después de ver que el open source es muy importante, lo que nos estamos dando cuenta es que el gobierno chino cada vez más está poniendo más apoyo y se está fijando más en el ámbito de la inteligencia artificial en China y especialmente en este ámbito de los modelos abiertos. Y la pregunta es, ¿eso es beneficioso o perjudicial para esta carrera o esta maratón que China está haciendo en el ámbito de la inteligencia artificial en competición con Estados Unidos? Por un lado, puedes pensar, bueno, el gobierno ahora se fija en eso, por tanto habrá más recursos, más apoyo, por tanto estas empresas podrán crecer y habrá una potenciación. Pero claro, a la vez más implicación del gobierno, a la vez también a veces es más control sobre las decisiones, más control en la orientación de estos mercados y estas empresas, más vigilancia y restricciones del gobierno hacia estos individuos, estos programadores, estas empresas, estos emprendedores, y por tanto, quizá esta mayor implicación también puede tener efectos negativos que un poco ralenticen y afecten a este dinamismo que había en este sector que no tenía tanta presencia y control del gobierno. Por tanto, aquí estamos un poco con un interrogante de qué puede suceder en esta situación, con este apoyo mayor del gobierno en inteligencia artificial, en modelos abiertos. ¿Qué pasará? ¿Eso acabará potenciando el sector o puede tener un impacto negativo en la innovación del país? Entonces, con esto quería acabar. Yo creo que quedan preguntas, quedan temas para tocar, pero bueno, esto lo dejamos ya más para las preguntas y para todo lo que queráis comentar a partir de ahora. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación, muy interesante. Yo he aprendido mucho con la presentación y también con los artículos que tienes publicados, ¿no? en el CIDOB. Tienes publicado una serie de artículos que recomiendo mucho a los que estéis aquí presentes para complementar, ¿no? Porque lo explicas de manera muy clara y muy bien estructurada. Como dices, el tema, ¿no? Son dos temas importantísimos actualmente, como es el reto global de todas las sociedades, que es la inteligencia artificial, ¿no? Es un reto que nos toca a todos a nivel global, y cómo China está tomando un papel cada vez más también determinante en este aspecto que nos implica a todos desde una perspectiva global, ¿no? Entonces, a mí me parece también muy interesante recalcar, ¿no? que China ha pasado con muy poco tiempo, con unas pocas décadas, muy poco tiempo, a importar, ¿no? Tecnología, a ser una potencia que exporta tecnología, innovación, que la exporta, como has dicho, ¿no? En el sur global, que rivaliza con Estados Unidos y que la exporta a Europa, ¿no? También, en una Europa en que, en este sentido, pues a nivel de sector industrial es mucho más tradicional, ¿no? Entonces, en este caso, estos dos ejes que has desarrollado muy bien en tu presentación, que son esta aplicabilidad, este pragmatismo, que también lo podríamos ver en otros momentos de la historia china, ¿no? Cómo se plasma muy bien en este uso de la tecnología. Y esta idea, en este pragmatismo de involucrarla en el día a día de los ciudadanos, ¿no? En la economía, y con este paquete, ¿no? De IA+, más allá de la propia nación, de propio chino, sino con esta idea que a mí me parece muy interesante, que la ha recogido, ¿no? Como definir a la IA como un bien global internacional, ¿no? Con esta idea, ¿no? De exportar un comercio, un negocio, pero con esta idea también de cooperación internacional, ¿no? Un poco de ahí detrás, ¿no? Toda una serie
de cooperación o de ayudar a otras partes del mundo, ¿no? Que no sean economías desarrolladas, ¿no? Toda esta idea que también nos podría remitir un poco a One Belt, One Road, ¿no? De alguna forma, ¿no? También tiene como este posicionamiento. Entonces, lo has dicho al principio, ¿no? Esta parte tan global, pero también una parte muy, muy situada, muy local, muy aplicada, como los diferentes estados, los diferentes gobiernos, ¿no? Usan o se relacionan con esto. Y aquí la pregunta sería el papel de los estados, ¿no? Un poco en esta exportación de las empresas, pero también de los estados, porque es verdad que has comentado que el Estado chino no es un impulsor de esto, pero el Estado chino implementa estas tecnologías de IA, las financia y es un cliente, ¿no? Importantísimo también. Entonces, ¿qué pasa a nivel global, ¿no? Cuando se está exportando este modelo de código abierto, ¿no? Que has explicado también por determinadas razones? ¿Qué pasa con cómo se aplica, ¿no? A nivel tanto de las empresas, pero también político, ¿no? Por ejemplo, en Europa, donde la política lo que trata es más de controlar, ¿no? Los datos, la anonimidad de las personas, el control de los datos, ¿no? En esta aplicabilidad en la educación, en sanidad, etcétera, etcétera, cuando la idea del gobierno es otra, ¿no? Entonces, ¿cómo se recibe de China, perdón, cómo se recibe desde Europa, tanto a nivel político como a nivel empresarial, ¿no? O sea, esta exportación de este modelo económico, de este open source, que también inicialmente en Europa era como algo alternativo y más democrático, y ahora justamente nos lo está llegando desde China, ¿no? Entonces, si puedes desarrollar un poco más este aspecto y cuál es el papel de Europa en todo esto, tanto a nivel empresarial como político. Sí, cómo se recibe yo creo que es bastante interesante y ilustrativo, porque como comentabas, o sea, tradicionalmente, bueno, incluso ahora, o sea, cuando uno ve las estrategias que se promocionan a nivel de instituciones europeas, a nivel tecnológico, el open source siempre ha sido algo como muy central. O sea, desde una perspectiva más de democratización, de impedir que ciertas empresas tengan un control muy grande sobre según qué tecnologías, según qué procesos. Por tanto, en principio, Europa es open source. Claro, el problema ahora es qué pasa si este open source viene de China. Ahí es donde entramos un poco en el problema para algunos, ¿vale? En mi experiencia, al menos a nivel de instituciones europeas y en muchos gobiernos europeos también, suele pesar más el tema de que viene de China a que sea open source. O sea, hay claramente una visión de que tecnologías críticas que vengan de China, por el hecho de venir de China, ya son de riesgo, tienen un peligro. Por tanto, no se incentiva su adopción, a pesar que tiene sus limitaciones, pero los modelos estos de pesos abiertos que tiene China, o sea, parte de la ventaja que tiene es que tienen bastante más transparencia que unos modelos cerrados, porque un programador puede leer el código, puede ver qué problemas tiene. De hecho, una crítica que se hace habitualmente a estos modelos chinos es la censura que tienen incorporada, pero... Y cuando uno utiliza la app del móvil para utilizar DeepSeek y le pregunta alguna pregunta controvertida a nivel chino, pues no te responderá. Pero un programador, y esto lo hablo con programadores, pueden entrar en el código de DeepSeek y eliminar esta censura. Por tanto, pues, o sea, es lo que hablábamos antes de la edición de estos modelos. Pero siempre hay pero pueden haber mecanismos de puertas traseras, aunque sea un modelo abierto en el que tenga un problema para la seguridad. Hay esta resistencia a nivel político. Lo interesante es que a nivel económico, el discurso, cuando uno habla con gente del ámbito tecnológico, startups, es muy distinto. Es como es que incluso en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, y ya volveré al caso europeo, pero tienes a muchas startups y, de hecho, o sea,
leí hace un tiempo en The Economist que hicieron un artículo sobre estos modelos abiertos chinos y hablaban con una empresa de capital riesgo, de estas que apoyan a startups en sus fases iniciales, y decían que creo que más del 60% de los modelos abiertos con los que llegaban estas empresas estadounidenses eran modelos chinos. Por tanto, es que estas empresas ya lo estaban adoptando, y lo que te encuentras en Europa también es así. O sea, que al final estas empresas miran qué les sale rentable y competitivo a nivel económico, y en algunos casos pues los modelos chinos encajan más. Y todavía, como no hay ninguna directiva a nivel europeo que impida esto, pues la empresa tirará adelante con todas las oportunidades que tenga. A la vez, como comentaba, o sea, no lo prohíben, pero tampoco lo están incentivando. O sea, no están diciendo a los gobiernos que sí, que sustituyan los modelos cerrados americanos que se usan por los chinos, por motivos geopolíticos, por diferentes temas. Pero aquí hay una diferencia muy importante en lo que es el ámbito político y lo que es el ámbito económico. Entonces, tipo, un poco qué rol puede jugar a Europa. Pues es bastante complicada la pregunta, porque es que al final estos modelos nos vienen o sea, es una situación que nos encontramos a nivel tecnológico, más allá de la inteligencia artificial, que es que en muchos casos el modelo actual es bipolar en cuanto a quién tiene el control de ciertos sectores. O sea, en chips pues lo tiene Estados Unidos, pero si vamos a tecnologías verdes lo tiene China. Y al final es como muchos países lo que se encuentran es, bueno, tomo la decisión de tomar partido por uno o por otro. Y si hablas, por ejemplo, con alguien de Europa del Este, pues te puede decir, bueno, sí, que si uso esta tecnología americana, los estadounidenses me van a espiar. Pero bueno, es que ¿qué alternativa tengo? Y la alternativa es usar la China, que no la quiero usar, y también me van a... O sea, que a veces los debates son un poco cínicos y crudos, pero también es lo que sucede en algunos debates, yéndonos más allá de China, en el sur global, que es como, bueno, sí, pues utilizamos... el 5G o telecomunicaciones de Huawei. Entonces, bueno, pues nos pueden espiar, sí, pero es que competitivamente queremos que la gente tenga red para que le llegue al móvil, que se cree infraestructura, es más barata la China, ya está, pues es un mal menor que aceptamos. Entonces yo creo que ahora mismo Europa está en estos debates, y sí que tiene Europa la capacidad de regular a nivel tecnológico, pero yo creo que el reto es más bien si Europa puede crear alternativas, o sea, si puede crear sus propios gigantes tecnológicos, y actualmente esto parece bastante complicado. Pero sí que es verdad que el ámbito open source, y quizá para administraciones públicas y tal, se está potenciando mucho últimamente a nivel europeo, porque se han encontrado casos en que depender de sistemas operativos extranjeros es perjudicial. Por ejemplo, para poner un ejemplo y ya acabo, en Países Bajos están dejando de utilizar Microsoft, porque cuando hubo todo el tema de la Corte Penal Internacional investigando a Netanyahu, en Estados Unidos se impuso sanciones contra uno de los fiscales de la Corte Penal Internacional, y de golpe descubrió, cuando te ponen sanciones, la mayoría de personas lo que les pasa también es que no pueden acceder a sus cuentas bancarias, pero a este también le pasó que no podía acceder a su correo de Microsoft, a los sistemas operativos que estaban bajo su usuario. Y entonces de golpe se dieron cuenta de, ostras, es que si hay en un momento de tensión, esta infraestructura digital básica que tenemos, nos la pueden cortar. Entonces, a la vez sí que hay este impulso de modelos abiertos, pero se está intentando que sean europeos. A la vez el problema es que tampoco hay tantos europeos que tengan la capacidad de competir con los estadounidenses o chinos. Muy bien, muchas gracias. Javier, te voy leyendo las preguntas que están haciendo los asistentes. Hay una pregunta que dice, a la vista de los abusos de los tecnooligarcas en dominios ideológicos y geopolíticos y el predominio de los algoritmos para generar más dividendos en cuenta de resultados, ¿no deberíamos poner mucha atención en quién tiene el control de las IAs y cómo se legisla su implantación? ¿No debería estar en manos de los estados y no de las empresas? Sí, o sea, bueno, esto es como un debate principal. O sea, a ver, de hecho, la regulación está en manos de los estados. El tema es
qué políticas deciden aplicar cada uno de los estados y qué nivel de simbiosis hay entre estos tecnoligarcas y los poderes políticos. Y esto en Estados Unidos, o sea, se ha visto bastante claro con la administración Trump, que de alguna manera, o sea, lo que estamos viendo ahora es que hay una o sea, hay una especie de alianza extraña que es entre estos tecnoligarcas y el movimiento populista MAGA. O sea, que en principio parecería algo bastante contradictorio porque estos tecnoligarcas es un poco la mitología del individuo, del emprendedor solitario, y el otro es un poco el poder de las masas, el populismo de las masas, pero de alguna manera se ha llegado a un acuerdo que yo creo que está muy simbolizado en algunas reuniones en que se ha visto a Trump con todos los magnates tecnológicos y todos los magnates tecnológicos cantándole las alabanzas a Trump, Trump el mejor presidente que ha habido en la historia, un poco reuniones al estilo norcoreano, que se ponían todos a alabarle, pero de alguna manera ellos saben que este es el juego que han de jugar. O sea, que si quieren que después Trump les dé un poco barra libre para que el desarrollo de inteligencia artificial tenga poca regulación y puedan avanzar en este campo sin restricciones, en contraposición con la administración Biden, que sí que puso más frenos en ello, y de hecho ese fue uno de los motivos principales por el que Silicon Valley haya pasado más a la derecha y apoyar a los republicanos. Pues lo que están viendo ahora es que esta simbiosis con el gobierno estadounidense pues les juega en su beneficio. Y no solo las empresas de Silicon Valley tradicionales, sino que vemos ahora que se ha creado un sector muy potente de empresas tecnológicas militares en Estados Unidos, que la mayoría están afincadas en una zona de California que se llama El Segundo, como el segundo en español. Y allí básicamente tienes empresas tecnológicas que para acabar anecdóticamente, compiten entre ellas por quién pone en su sede la bandera americana más grande. O sea, compiten por quién la tiene más grande para mostrar que son los más patrióticos, más militaristas. Claro, esto comparado con el Silicon Valley de los 90, el Steve Jobs, el globalismo y tal, es totalmente distinto. Ha habido un cambio muy importante. Pero volviendo al tema principal, al final es como los poderes políticos tienen mucho poder decisorio. Pero al final toman unas decisiones u otras dependiendo de diferentes circunstancias. Claro, la misma persona entonces preguntaba, China está más por la regulación de la IA y Estados Unidos más por la libertad total. Ya lo has contestado un poquito, ¿no? Pero ¿cuál es China entonces, la postura del... Sí, claro, aquí es interesante que a veces un poco simplificando, pero sirve para entender lo que a veces se compara un poco lo que es el modelo estadounidense, el chino y el europeo, ¿vale? De regulación de la inteligencia, de regulación tecnológica en general. O sea, tradicionalmente, por diferentes motivos, por su tradición de libre mercado, etcétera, pues Estados Unidos ha apostado por las tecnologías regularlas poco. Se regula algunas, pero la posición general ha sido de poner la menor regulación posible porque consideran que si no eso es perjudicial para la innovación, para la creación de nuevas empresas, nuevas tecnologías, etc. Y entonces, obviamente, en muchos campos pues van más lentos. Es verdad que a veces aplican regulaciones, pero normalmente son más leves o más lentas. El caso de China tiene similitudes con el caso europeo, porque también han sido bastante estrictos según que, de hecho, ahí no tienen una ley de inteligencia artificial, sino que tienen diferentes leyes de inteligencia artificial enfocadas a sectores concretos. Entonces son como, no hay una ley de inteligencia artificial general como la que se tiene en Europa con la AI Act, sino que allá son más leyes sectoriales, aunque todas estén en relación con la misma tecnología, pero les sirve también para adaptarse a casuísticas concretas. Y para poner un ejemplo, China al final fue el país del mundo en lanzar una ley de regulación de los algoritmos para la gig economy, para todos esos trabajadores que cuando apps como Globo, que tú usas para pedir comida, etcétera, todo eso en muchos casos está gestionado por unos algoritmos, lo que se paga al repartidor, conectar los diferentes flujos de información, y lo que pasaba en algunas de estas aplicaciones, y en quien haya ido a China, es que es brutal el sector ahí porque ves la carretera y la mitad son personas en motobicicleta con el chaleco de estas empresas.
Es que, claro, estos algoritmos, si no estaban regulados, el incentivo era llega lo antes posible para entregar el producto y este era el criterio. Claro, ese criterio pues es bastante perjudicial para una persona que va en moto o en un vehículo, porque básicamente es, si vas lo más rápido posible y vas a ganar menos, pues básicamente te saltas semáforos, conduces de manera más imprudente, tienes accidentes, lo vas a hacer si hace lluvia o si hace sol. Por tanto, vieron que ahí había un impacto social. Y esto también era un debate que se estaba teniendo en Europa, pero lo curioso es que antes salió una ley en China que en Europa. Y muchas veces cuando hablas con académicos chinos que estudian el tema de regulación, dicen que muchas leyes, también de protección de datos, etcétera, se han inspirado en los casos europeos. La diferencia fundamental es que sí que hay desde el gobierno chino esta visión de que el gobierno debe proteger a los usuarios de las empresas, pero no hay la visión de que estas leyes deben proteger a los usuarios del Estado y del gobierno, que eso sí que está también a nivel europeo. Que esta privacidad de los datos, esta protección, a nivel europeo, un poco la idea es que te proteja de las empresas, pero también de los estados. En el caso de China, no, porque el actor fundamental es el Estado. Por tanto, el Estado se considera con el derecho de poder acceder a estos datos, de tener el control de estos diferentes mecanismos y sí que protege a estos ciudadanos de prácticas concretas que considera perjudiciales, pero para seguir teniendo el poder por encima de hecho. Y no hay estos mecanismos de privacidad y protección respecto al Estado que hay en Europa. Muy interesante. Seguimos. Otra participante. Hola, buenas tardes. Con la información que dispone actualmente, ¿en cuánto tiempo creen que Europa estará inmersa totalmente en el uso de la IA y el sur global? Muchas gracias. Bueno, es que depende de lo que consideremos como inmersa, porque yo creo que mucha gente ya está inmersa en ello actualmente. Pero sí que es verdad que esto es un debate bastante interesante en el ámbito de la inteligencia artificial, que es como el gap, la diferencia que hay entre los recursos que se están invirtiendo en infraestructura para la inteligencia artificial y los beneficios reales que están teniendo estas empresas de inteligencia artificial. Esto es una gráfica que cada vez se está dividiendo más. Todas estas inversiones gigantes que se están haciendo en centros de datos, en compras de chips, están basadas en la promesa futura de los beneficios económicos que reportarán todos estos modelos. Pero si vas a los casos concretos de empresas, de cuánto ha aumentado tu rendimiento económico, tus beneficios, integrar un modelo de inteligencia artificial, los resultados son bastante modestos. Claro, y de alguna manera, quienes están invirtiendo en estas grandes infraestructuras son las propias tecnológicas, porque esperan que de cara al futuro habrá toda esta demanda y todos estos ingresos. Claro, el tema, y si vemos que Estados Unidos está teniendo niveles de crecimiento altísimos en los 2 últimos años. ¿Por qué? Por esta mega inversión que se está haciendo en este ámbito de la inteligencia artificial, sobre todo de construir estos centros de datos. El problema, bueno, no sabemos si es el problema, es la duda, pero la duda razonable y importante es si todo esto es una burbuja. Yeah. Si la demanda que habrá de futuro y el impacto económico que tendrá la inteligencia artificial está al nivel de estas inversiones multimillonarias que se están haciendo. Que son, es que es el principal sector que está arrastrando la economía americana ahora mismo es esta inversión en centros de datos. Que quizá al final es así, y quizá hay estos retornos económicos, pero es una apuesta. Todavía no es una realidad, todavía los datos económicos concretos del mundo empresarial no muestran eso. Por tanto, bueno, es un poco, yo creo que en este ámbito esta es la gran pregunta. Interesante, ¿no? Esta idea de estamos poniendo mucha atención todos, pero aún no se sabe en qué va a desencadenar todo esto, ¿no? O sea, es como a nivel económico, claro, a nivel... se está hablando de esta burbuja, ¿no? De esta... Sí. No, y también, que ahora que comentabas de que no sabemos... A veces cuando se compara la carrera por la IA con la carrera espacial, pues la carrera espacial sabíamos que queríamos ir a la Luna. O sea, sabíamos el objetivo. El problema de la carrera de la IA es que no hay un objetivo. Y de hecho, que el resultado
puede ser bueno o puede ser malo. Simplemente estamos diciendo, no, avancemos hacia ahí, en muchos casos lo más rápido que podamos, pero no sabemos exactamente a qué estamos avanzando. Por tanto, es una carrera muy, muy distinta, con bastantes más interrogantes. Sigo con las preguntas. Yo tengo una pregunta como estudiante de la UAB del grado de Asia Oriental. Muy bien. ¿Cuál es el próximo cambio que la IA traerá a las escuelas chinas? ¿Creéis que podría ser capaz de aplicarse a las aulas europeas? Claro, es que esto está o sea, esto ya lo están, o sea, por lo que sé, con esta estrategia de AI Plus ya lo están implementando en el sistema educativo chino, pero todavía está en fase bastante preliminar. Por tanto, no, es que, o sea, ahora mismo yo no podría decir como qué impacto está teniendo, no, o sea, yo creo que nos falta un poco de tiempo para ver si al final es una implementación que es más cosmética o realmente ya tiene algún impacto positivo o negativo notable. En el caso europeo, pues un poco igual. O sea, a ver, en el caso europeo el problema es que no es que se implemente en el sistema educativo o no, es que ya hay muchos estudiantes que lo están usando. Bueno, en el caso chino también, ¿eh? O sea, el tema es que una administración activamente apueste por implementarlo y la otra cosa es que la tecnología ya la estén usando los alumnos y los profesores. O sea, de facto ya está integrada. El problema es que, claro, mucha gente no lo dice, mucha gente disimula o mucha gente pues quizá no sabe exactamente cómo hemos de actuar ante esta situación. Pero eso ya está ahí. Es como yo qué sé, hace unos años, pues usar Google o no en un proyecto, pues quizá en algún momento no había unas reglas claras desde las escuelas, las universidades, si se debía usar o no, y al final pues se llegó a una conclusión. Pero ahora pues nos encontramos con eso, que sí que el gobierno chino ahora lo está implementando desde arriba, también que se incluya, pero ya tenemos una infraestructura de gente, de usuarios, de profesores y de estudiantes que ya lo están usando en el día a día. Por tanto, en la práctica ya está ahí el tema. Si puedo añadir una cosita en este Sí, sí. sentido, por ejemplo, que va relacionado. Está claro que tanto en China como en Europa y en cualquier parte del mundo, tanto estudiantes como profesores están utilizando la IA, pero quizá en Europa el gran cambio, por lo que estoy escuchando también a nivel de escuelas primarias, es utilizarlo desde la administración de la escuela, porque está el tema de la protección de datos. Estás en este caso con menores, etcétera, etcétera. Yo sé de casos, ¿no?, de que desde direcciones de escuela tratan de usar la IA como manera de sistematizar, ¿no?, la burocracia, etcétera, etcétera. Y aquí en Europa hay una regulación muy importante, ¿no?, que sería la gran diferencia esta de protección. Nos protegen, ¿no? En China no hay esta protección de la información al Estado, sino a las empresas. Y aquí en Europa la introducción de la IA en la administración quizá, ¿no?, será un poco más complicada por estos temas, ¿no?, por el tema de la regulación. Pero bueno, ya está a nivel de que lo usamos, se usa los diferentes agentes Sí, sí, sí. Vale, otra pregunta. Ay, espera, que me he perdido aquí. Sí. ¿Cuáles son las implicaciones, tanto positivas como negativas, de la competencia entre la Unión Europea y China dentro de la esfera global en cuanto al dominio del mercado de la IA? Vale. Implicaciones positivas o negativas de la competencia. Perdón, entre Estados Unidos, perdón, y China. Vale. Perdón. Vale. Bueno, yo creo que las consecuencias positivas es que como uno va apretando al otro, pues tiene más incentivos para innovar, que si solo hubiera uno, si el monopolio lo tuviera simplemente Estados Unidos y no sintiera una presión externa o el equivalente en China, pues tienes menos incentivos para que el Estado apoye este desarrollo, etcétera. Por tanto, pues seguramente quizá vemos más innovación en este sentido. Y la parte negativa es que, bueno, que una tecnología que podría ser positiva si es utilizada de manera inteligente, se ve atrapada un poco su uso, su implementación en este choque entre dos potencias, que no se puede utilizar tanto como un bien global que comentábamos antes, sino
sino que un poco su uso, sus capacidades queden limitadas como un poco en dos esferas, en la esfera que usa tecnología estadounidense y en la que usa tecnología china, y que por tanto hayan mecanismos políticos que, bueno, que impidan aprovechar esta tecnología de manera positiva. También otro problema, yo creo, es que al haber esta presión entre ambos países, también todo el tema o sea, se usa mucho por parte de las empresas el tema de no nos regules porque entonces va a ganar el otro. O sea, el Silicon Valley ya saben que el discurso que han de hacer es no, es que no nos regules porque si no van a ganar los chinos y no queremos eso, ¿no? Por tanto, es que si nos regulas vamos a ser más lentos, van a ganar los otros y te vas a arriesgar a eso. Entonces se está utilizando políticamente esta competición para a veces no mirar y no controlar según qué riesgos en este ámbito. Bien. Tenemos otra pregunta que dice: Anthropic Mythos, especializada en ciberseguridad con restricciones de suscripción, parece una idea lógica para no ayudar a los malos. ¿Qué recorrido tiene este modelo de suscripción? Claro, o sea, para poner un poco en contexto, dentro de la empresa Anthropic, lanzaron un modelo hace unas semanas que se llama Mythos, que fue bastante destacado a nivel internacional porque era muy capaz de ver problemas de ciberseguridad en diferentes tipos de software, de diferentes empresas, etc. Por ejemplo, cogieron un programa que una empresa había utilizado durante 20 años y encontraron una brecha de ciberseguridad que nadie había encontrado antes. Entonces, parece que es un mecanismo, o sea, era un tipo de modelo de inteligencia artificial muy efectivo a nivel de ciberseguridad, tanto para encontrar defectos y protegerte como también para encontrarlos y poder atacar. Entonces, lo que dijeron desde Anthropic, que es una empresa que se ha posicionado mucho de que ellos son la inteligencia artificial responsable, etcétera, es que solo le darían este modelo al gobierno de Estados Unidos y a las empresas tecnológicas más grandes, para que pudieran adelantarse a todo esto. Claro, lo que dicen la gente que apuesta más por los modelos abiertos es que, de alguna manera, tú puedes controlar, o sea, ellos dicen, Anthropic dice, no, es que el control es tenerlo cerrado y que lo utilicen unos pocos. Los que dicen de código abierto no, tenlo abierto porque entonces es mucho más transparente y todos estos problemas los podemos ver y solucionar antes e identificarlos. Entonces, yo creo que ambos tienen puntos de razón, pero yo creo que es un debate, bueno, que todavía está en el aire. Muy bien. Tenemos que finalizar. Yasmín, no sé si me da tiempo de leer la última pregunta y la contestamos rápido y ya daremos y finalizaremos el acto. Nos dicen: la geopolítica es la ciencia social que analiza la importancia de la geografía en la política. ¿Tiene sentido el concepto de geopolítica en la IA? Bueno, yo creo que sí, o sea, porque al final, o sea, la IA no es un fenómeno que se genera a nivel global, sino que viene de unos estados, de unas realidades nacionales, de un territorio, y tiene impactos muy distintos según el territorio al que llegue, a Latinoamérica, a África, a Europa. Por tanto, yo creo que tiene todo el sentido. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Ha sido muy interesante. Creo que estaríamos aquí mucho rato más. No sé si desde la organización queréis decir alguna cosa. A mí me parece que es muy importante, ¿no? Seguir atentos, porque es una cosa que va cambiando, ¿no? También ahora nos decías, ¿no? Que en las últimas semanas ha habido este cambio, entonces estar muy, muy pendientes de todas estas transformaciones y el análisis siempre como muy contextualizado en el momento. Os recomiendo, como os he dicho, mirar en la página del SIDOP, en la página web, donde hay los artículos que escribe a menudo Javier, ¿no? Javier Borràs, y en donde explica y reflexiona sobre todas estas cosas. Cerramos. Muchísimas gracias, Irene, sí. Javier. Yasmín, adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Irene, Javier, por supuesto, por compartir este conocimiento. Y nada, simplemente eso, volver a agradecer a Blay, a Just, a Irene, a Javier, a todos los asistentes. Bueno, pues este webinar que me ha parecido interesantísimo. Me quedo con una frase, ¿no?, que me ha impactado, ¿no? Que la IA no es una carrera de velocidad, sino una maratón, ¿no? Me parece que me ha impactado y vamos a ver, ¿no?, esta maratón qué pasa y quién tiene más fondo, ¿no?, en esta carrera. Y simplemente, pues si queréis, yo aprovecho para recordaros que este era el segundo webinar, el tercero será el 3 de junio, irá a cargo de Laia Vilellas, ¿verdad? Y será sobre traducción de libros japoneses en España, circulación literaria, imágenes culturales. 3 de junio. Aprovecho porque va en relación, tenemos también desde Casa Asia, este martes inauguramos el ciclo Cómo nos afecta el desarrollo de Asia. Lo inauguramos este martes en el Palau Macaya. Fue sobre Asia y el desarrollo de Asia y cómo afecta a Europa. Participaron 3 ponentes, Jordi Torrent sobre puertos y corredores marítimos, Inés Arco también del CIDOB y luego la embajadora Misión Especial para el Indo-Pacífico. Y si queréis profundizar más sobre estos temas, tecnología en Asia, el desarrollo de la tecnología en Asia, el 30 de junio, para los que estáis en Barcelona, estáis más que invitados a venir a la segunda mesa redonda de este ciclo, que lleva como título nada más y nada menos, a ver si no me falla la memoria, sí, es la ola de innovación asiática, el desafío que redefine el futuro de Europa. Simplemente, pues me gustaría, creo que iba bastante relacionado, así que si queréis profundizar más, os invito a que vengáis los que estéis en Barcelona y no sé si en el permiso de Javier deciros que aparte de los artículos que publica en el CIDOB, me parece que publicas en Substack temas sobre China, así que también os invito a suscribiros. Yo ya lo he hecho y estoy esperando el próximo artículo que publiques, que me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Yo simplemente, Blay, no sé si Muchas quieres gracias. añadir algo más. Fantástico, ha sido un lujo teneros, Javier, Sí. Irene. De hecho, cuando empezamos hace 6 años estos ciclos de estudios globales de Asia Oriental, nunca pensábamos que llegaríamos a hablar de estos temas. Y todo cambia tan rápido que, Javier, igual te tenemos que volver a invitar el año que viene. Y Irene también. Nos habéis ayudado mucho a aprender y a seguir creciendo en esto, así que muchísimas gracias. Estamos muy contentos de todo lo que hemos aprendido y nos vemos la semana que viene con el nuevo webinar de literatura coreana y literatura japonesa, como comentaba Yasmin. Así que muchas gracias. Gracias, Javier, gracias, Irene, y gracias a Casa Asia. Muchas gracias. Hasta pronto.